En este video me haré las uñas con el set sorpresa de Rebel Nail inspirado en cócteles. Si te interesa, sigue viendo el video. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a mi canal. Para el video de hoy les tengo este set de Rebel Nail que trae 5 colores y cada uno trae 1 onza. Sus colores fueron inspirados en cócteles. Rebel Nail de vez en cuando saca sets como estos que son sorpresa. Es decir, ellos te dicen en qué va a estar inspirado el set, pero no te muestran los colores. Dependiendo de la información que Rebel Nail te dé, tú decides si lo quieres o no. Yo particularmente siempre los quiero porque casi siempre, por lo menos uno de los Deep Powder son especiales. O sea, por ejemplo, que tiene flakes o que cambia de color con la temperatura o con el sol o que brilla en la oscuridad. Entonces esos son los colores que más a la gente le gusta. Estos sets son bastante populares ya que a la gente les encantan las sorpresas y normalmente se agotan bastante rápido. Este particularmente creo que duró un par de horas. Sin embargo, si te gusta algún color, todavía se pueden conseguir en las páginas de Facebook donde venden Deep Powder. Les dejo los links de estos grupos en la cajita de información abajo. Este set en particular no trajo ningún polvo que cambiara de color o que brillara en la oscuridad, pero sí trajo un color que los glitters son un poco distintos. En este caso es margarita. Aquí se pueden ver todos los colores: azul, rosado, morado, amarillo y verde. Todos tienen un glitter súper finito que vuela por todas partes. Y Margarita tiene unos glitters como alargaditos que lo hacen bastante único. Para hacerme las uñas decidí utilizar los colores que más me gustaron, que fueron estos 3, que es el rosado, el morado y el azul. Y voy a hacer un ombre degradado en 2 uñas. Y además voy a agregar Spider Gel para hacerlas un poquito más interesantes. Como siempre les recuerdo que todos los links relacionados a este video se los dejo abajo en la cajita de información, así como todos los descuentos que yo tengo de todas las marcas de Deep Powder. Entre esas tengo también Rebel Nail. Tampoco olvides suscribirte a mi canal y dejarle un like a este video. Para empezar me hice 2 capas de el clear de Rebel Nail para hacerme el apex, para asegurarme de que mis uñas no se van a partir fácilmente. De esto hablé más en profundidad en el video de mi cumpleaños, que se lo dejo en la esquina superior derecha. Sin embargo, si tienen alguna duda al respecto, déjenmelo en los comentarios de abajo. Los productos que voy a usar para hacerme las manos son los líquidos de Virgo and Gem. Ustedes pueden usar cualquier líquido que tengan a la mano. Este lápiz de Amazon para limpiarme las cutículas. Este cepillito para limpiar el exceso de polvo de las uñas. Y el activador de Rebel Nail. Para hacer el ombre vertical o degradado voy a usar 3 brochas que tengan los pelos cortos y sueltos. Estas particularmente creo que son de aplicar sombra de ojos. Esta es de Elf, la blanca es de Wet n Wild y la otra la compré en el supermercado, no tiene marca. Pero estas brochas son bastante económicas y se encuentran en casi todas partes. Utilizo 3 porque voy a usar 3 colores y así evito contaminación entre ellos. Me voy a aplicar el color rosado en el meñique, el color morado en el dedo medio y el azul en el pulgar. Para que este video no sea tan largo, les voy a mostrar solamente cómo aplico una de las capas. Para estos 3 colores apliqué 3 capas como siempre. Comienzo empujando la cutícula para asegurarme de que el espacio entre la cutícula y el Deep Powder no sea muy grande. Aplico una fina capa de la base y sumerjo mi dedo en el polvo. Con el lápiz limpio el área de cutícula para asegurarme de que no quede nada pegado a ella. Aplico esta técnica para el dedo medio y el pulgar. Hago 3 capas y me aseguro de que entre capa y capa utilice el cepillito para quitar cualquier exceso de polvo que haya quedado. Y así no contamino la base. Al finalizar las 3 capas también apliqué una capa de clear para asegurarme de que durante el limado lime el clear y no el color que apliqué abajo. Ok, entonces para hacer el degradado en el dedo anular e índice, utilicé 3 cupcake liners para poder aguantar un poco el desastre que iba a hacer.
2 de ellos los utilicé para poner los potes y el otro para espolvorearme los polvos directamente a la uña. Para hacer este degradado entre estos dos colores, apliqué una fina capa de la base, inclino mi dedo de un lado y recojo polvo con la brocha y espolvoreo encima de ese lado. Luego volteo hacia el otro lado y espolvoreo el otro color con la otra brocha. Al finalizar el segundo color, limpio muy bien las cutículas con el lápiz. Como se puede ver aquí, la primera capa no me dejó mucha cobertura, así que tuve que hacer como 3 capas. Entre capa y capa utilicé el cepillito para quitar el exceso de polvo. Lo que pasa es que no lo muestro porque estos polvos traen un glitter súper finito que vuela por todas partes y me lo hice fuera de cámaras para poder controlar esto. No sé si se fijaron, pero para las siguientes capas alterno los colores. O sea, para la primera capa utilicé el moradito primero y para la siguiente capa voy a usar el rosado primero. Y así voy alternando los colores para tener un degradado más bonito. Me di cuenta que la base se estaba secando muy rápido y cuando ya iba a aplicar el segundo color ya estaba seca. Entonces decidí aplicar la base a un poco más de la mitad de la uña solamente y espolvorear el dip powder en esa zona. Pero igualito decidí intercambiar los colores para que quedara el degradado más bonito. Otra vez aquí estoy usando el ensayo y error con ustedes. Yo lo que siempre recomiendo es vean la técnica, pero luego cuando ustedes lo vayan a aplicar deben personalizarlo, ya que para algunas personas es más fácil hacer algún tipo de maniobra o técnica que para las otras personas. Así quedó el degradado del dedo anular. Me encantó cómo quedó. Ahora vamos a hacer el del dedo índice. Y para esto decidí sacar mi de polvo, ya que como dije anteriormente, estos dip powders vienen con un glitter súper fino que volaba por todas partes. O sea, cada vez que agarraba la brocha y espolvoreaba arriba de la uña, o sea, me llenaba todo de escarcha. Este recolector de polvo es de la marca Melody Susie y lo recomiendo muchísimo. Yo lo uso sobre todo para la parte de limado y es por eso que yo casi nunca lo muestro en los videos, porque prendo esto y también porque la parte de limado es como tediosa y larga. Pero para este caso lo necesitaba, estaba llenando todo, absolutamente todo de glitter. Para el dedo índice apliqué exactamente la misma técnica.
Luego apliqué una capa del Clear de Rebel Nail para asegurarme de que el diseño degradado que hice abajo no se desaparezca cuando lime todas las uñas. Luego aplico el activador para que se sequen todas las capas de Dip Powder y quede totalmente duro, para luego limar todas las uñas. Esto lo voy a hacer fuera de cámaras. Si quieres ver mi rutina de limado, te dejo un video que hice hace tiempo en la esquina superior derecha. Después de limar me voy a aplicar el Spider Gel. Este gel es bastante particular ya que con él se pueden crear líneas rectas muy fáciles. Para utilizarlo solamente necesitas un punzón o tal vez puedes usar el lápiz de las cutículas. Lo sumerges en el gel y te lo aplicas directamente a la uña. Luego de aplicar todas las líneas que tú quieras, lo secas en la lámpara durante 60 segundos. Ahora vamos a aplicar el brillo y para esto vamos a necesitar el activador de Rebel Nail, el top coat de Virgo and Gem y estas toallitas o gasitas que no dejan pelusa. Empezamos aplicando una capa del activador y se deja secar por 3 minutos. Yo siempre recomiendo utilizar un cronómetro para esto, ya que nos aseguramos de que han pasado los 3 minutos y está totalmente seco. Después de los 3 minutos utilizo otra toallita para limpiarme muy bien todas las uñas. De esta manera remuevo el exceso de activador. Después de esto aplico inmediatamente la primera capa del top coat. Esta capa la voy a aplicar rápidamente con 3 pinceladas en cada uña y luego tengo que limpiar el pincel en las toallitas para asegurarme de que no se ponga dura con el activador que está en las uñas. Entonces para cada uña aplico 3 pinceladas y luego limpio la brocha en las toallitas y así voy uña por uña hasta la quinta uña. Al finalizar la quinta uña y limpiar la brocha en las toallitas, me devuelvo inmediatamente a la primera uña y aplico la segunda capa de top coat. Esta segunda capa se puede hacer más tranquilo, poco a poco, asegurándose de que cubras toda la uña y luego sellas el top coat en el borde de la uña. Aquí no hace falta de que limpies la brocha en las toallitas, ya que el activador ya quedó sellado con la primera capa de top coat. Entonces tu brocha no se debería poner dura en este paso. Si por alguna razón tu brocha se pone dura, puedes remojar en acetona o también venden un producto que se llama Brush Saver, que lo que hace es que ablanda todo el producto y luego la puedes volver a utilizar. Aquí espero 2 minutos para asegurarme de que el top coat esté totalmente seco y rehidrato mis cutículas con un aceite de cutícula. Y así quedaron estas uñitas. Este set de Rebel Nail me encantó, están súper chéveres y pues por supuesto el Spider Gel le dio el toque final. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y también sígueme en Instagram para que veas más fotos de estas uñitas. Nos vemos en el siguiente video.